Dios les bendiga, amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar del tema rompiendo maldiciones. Leamos Job 12:18 que dice: Él rompe las cadenas de los tiranos. Que el Señor añada bendición, salud, paz y unción a su palabra. Amados, uno de los beneficios que tenemos en el Evangelio del Señor Jesucristo, aparte de la salvación del alma, de la sanidad física, la sanidad del cuerpo, es la libertad espiritual. Pero la pregunta es, si el Evangelio de Cristo es libertad, ¿por qué entonces existen personas que no han podido cumplir el propósito de Dios en sus vidas? Gentes que viven desanimadas y tristes y descalificadas, que no pueden avanzar en el reino de Dios. Gente que lucha, que se esfuerza por alcanzar una meta, pero nunca logran nada. Terminan frustrados en el mismo desierto, como estuvieron los israelitas, que dieron vueltas y vueltas en el desierto por 40 años y murieron sin ver la tierra prometida. Eso me dice a mí que hay fuerzas ocultas que batallan en su contra para que no logren ser lo que Dios quiere que ellos sean en esta tierra. Eso me dice que ellos están bregando con maldiciones generacionales, y hay quienes dicen que estas maldiciones generacionales no existen, que esas maldiciones terminaron cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Bueno, el Señor te salva y te limpia con su sangre de todo pecado, pero luego de la salvación sigue el paso de la restauración, de la regeneración, de la liberación. Un ejemplo de eso es Lázaro, el amigo de Jesús, a quien Jesucristo resucitó después de haber estado 4 días muertos. Él resucitó, pero resucitó atado con vendas y tuvo que ser desatado. El ciego, de quien los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Eso confirma que hay enfermedades que son producto de una maldición generacional. Así que es probable que tú estés frente a una situación en la cual no has podido ni has sabido qué hacer. Pero en Dios, gloria a Dios, tenemos respuesta y solución para nuestras vidas. Lamentaciones 3, 64 al 66 dice así: Dales el pago, oh Dios, sobre las obras de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Amados, la maldición es el pago de Dios a los hombres por su iniquidad, por su pecado. La palabra dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de toda maldición, y eso es algo consumado, es algo real, que ya fue escrito. Pero entonces, si las maldiciones generacionales no existen, como piensan y afirman muchas personas en el pueblo de Dios, entonces, ¿cómo te explicas que la misma enfermedad que padeció tu abuelo o tu padre, ahora la estás padeciendo tú? Y quizás estés viendo la enfermedad que padeció alguno de tus antepasados, o que tú padeces o has padecido, pero que ahora está en tus hijos. ¿Cómo explicas que vienes de una familia en donde los divorcios, los fracasos matrimoniales son algo común, o en donde sufren de esquizofrenia, o en una familia en donde los vicios
los identifican o en donde el suicidio es parte de la historia de la familia, o en donde las mujeres y los hombres padecen de esterilidad, en donde mueren de forma prematura o en forma violenta. Miren, la ciencia ha confirmado que hay enfermedades que se pueden heredar. Por eso es que cuando una persona va al médico con algún síntoma de enfermedad, el médico le pregunta que si en su familia hubo alguien con ese tipo de enfermedad. Entonces, herencia, amado, herencia, ponga esta palabra en su corazón, herencia. Dios fue quien estableció el principio de la herencia, por eso Satanás quiere sacarte de la iglesia de Jesucristo, porque en Jesucristo somos hechos hijos de Dios y los hijos son los que heredan a su Padre. Dios siempre trabajó con la herencia. Cuando Dios se revela a Abraham, le dice tú y tu descendencia después de ti. A Jacob le dice tú y tu descendencia. El principio de la descendencia es parte del plan de Dios para sus hijos. Dios mismo dice en Levítico 11:26, tú escoges el camino que vas a tomar, la vida, la muerte, el bien y el mal, la bendición o la maldición. Y dice, los cielos y la tierra son testigos de que ya Dios lo decretó y está establecido. Ahora, ¿cómo puedo romper las maldiciones? En Segunda de Reyes 4:1-7 encontramos varios principios para hacerlo. Primero, debe reconocer que hay una maldición. Esto es lo que abre la puerta al Espíritu Santo para que la maldición sea quitada de las vidas. Por ejemplo, el alcohólico, el drogadicto, el vicioso, ellos son los últimos en reconocer que son unos enfermos, que necesitan ayuda inmediata. Por eso lo primero que hay que hacer para romper una maldición generacional es reconocer que esa maldición existe e identificarla. Proverbios 26:2 dice, la maldición nunca viene sin causa. Por ejemplo, no puedes ser sano si no estás enfermo, si no tienes enfermedad en tu cuerpo. No puedes salir de una deuda si no la tienes. Pero gócese, mi hermano, porque Dios puede cambiarlo todo. Dios usará como materia prima lo que te ha oprimido para construir un milagro para la gloria de su nombre. Lo segundo es que debes estar al lado de gente de Dios. Busca gente de Dios. La mujer viuda del profeta le dice a Eliseo, mi marido era un hombre temeroso de Dios. Esta mujer vivía en un círculo espiritual, un círculo privilegiado, un círculo de profetas, pero su esposo murió sin asegurarle a ella y a sus hijos una herencia. Este profeta murió y dejó a su familia atada a una deuda y murió prematuramente sin ver a sus hijos crecer. Al día siguiente de la muerte de su esposo, me imagino que el acreedor le tocó la puerta de su casa para llevarse a 2 hijos suyos como pago por la deuda que había dejado su esposo. Pero, ¿por qué le quería el acreedor llevar a sus 2 hijos? Porque la deuda, amado hermano, la ruina, la miseria, arrebata la familia. La deuda arrebata mi familia. Esta mujer tenía a su esposo muerto y la deuda la tenía vivita y coleando. El acreedor le dijo, o pagas la deuda o nos llevamos a tus hijos como parte de pago. Pero la mujer toma la decisión de correr a casa del varón de Dios, de la misma manera que la mujer adúltera corre a los pies de Jesús para no ser apedreada.
como los leprosos fueron a Jesús para ser sanados de su lepra. Esta mujer quedó atada a una deuda que no era de ella, era de su esposo. Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo, es esclavo del que presta. La mujer, como esposa de un profeta, sabía el peso de esta palabra, y por eso fue corriendo al profeta Eliseo, porque sabía la autoridad que hay en la vida de un verdadero profeta de Dios, como lo era Eliseo. Ella sabía que Dios lo había usado para sanar las aguas, para quitar la muerte de la olla, para cegar a los asirios que vinieron a prenderlo. Este era un verdadero profeta de Dios, hermano. Eliseo no era un charlatán. Eliseo le dice a la mujer: ¿qué te haré yo? En otras palabras le dice: yo no puedo hacer nada por ti. Lo que tú tienes que hacerlo tú. Las palabras de Eliseo rompieron con la incapacidad de esta viuda. Qué bello es entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es mentira del diablo que estoy derrotado. Que inclusive la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Y Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. El profeta le dice: vete a tu casa, es decir, corre a los tuyos, porque el diablo se quiere apoderar de tu familia. Se quiere llevar a 2 de tus hijos para convertirlos en esclavos de la miseria y del pecado, y para convertirlos en candidatos seguros para arder en las llamas del lago de fuego y azufre. Amado, tus hijos no son para servir al diablo, ni al mundo, ni al pecado. Tus hijos son la herencia de Jehová. Veo en esta historia el poder que existe en la unidad de la familia. Sus hijos y ella apartaron el luto a un lado, se secaron las lágrimas, se quitaron las ropas de cilicio, dejaron el miedo al acreedor y comenzaron a trabajar unidos en la solución de su problema. Noé y su familia trabajaron unidos en la construcción del arca para librarse de un problema mayor que el que tenía esta viuda. El problema era que Dios iba a enviar el diluvio universal para barrer con esas aguas del juicio aquella generación irreverente, pecadora en extremo y violenta. La solución, amados hermanos, a muchos problemas vendrá cuando haya una verdadera unidad en la familia, en la iglesia, en los ministerios. Que se acaben las diversificaciones, que se acaben las divisiones, que se acabe el fraccionamiento criminal del cuerpo de Cristo. La viuda y sus hijos trabajaron llenando con el poco aceite que tenían en su casa, y todas aquellas vasijas que estaban vacías fueron llenadas. Cuando estamos llenos de Dios, Él nos dará la victoria en cualquier batalla que enfrentemos. Vamos a llenar incluso aquellos que están vacíos, pero solo eso será posible cuando nosotros mismos estemos llenos de Dios. Como dijo Pedro y Juan, como dijeron estos 2 apóstoles, aquel cojo que estaba echado a la puerta del templo de la Hermosa, le dieron: míranos. Es hora que el mundo mire a los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Porque muchos altares donde brilla mucha gente, en la mayoría de esos altares que ya se olvidaron de la sana doctrina, se olvidaron de hablar del arrebatamiento de la iglesia, que se olvidaron
que la responsabilidad nuestra es mantener la iglesia viva, a los creyentes santificados y prepararlos para el rapto de la iglesia. Muchos de esos altares están llenos de bulla, de palabras rimbombantes, pero vacías del aceite de Dios. Ella, alabado sea el Señor, entendió eso. Y Pedro le dice, míranos, no tenemos plata ni tenemos oro, pero mira de lo que tengo. De lo que tengo te doy. Algo que tú no has visto, que no ve el César, que no vio Pilato cuando condenó al Señor Jesucristo, que no ven los fariseos, que no ven los saduceos, que no ven los escribas, aunque son los transcriptores de la ley de Dios, que no ven los sacerdotes del templo, que no ven los judíos. Y eso que tengo se llama Jesús. Hay mucha gente que está viviendo de aceite, que no es el aceite de Dios, ese aceite que no hace arder las lámparas, ese aceite que no es el aceite que viene de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso en esta hora yo quiero decirte que tenemos la promesa de ser libres. Tú y tu casa no solamente serán salvos, sino que también serán sanos. Y no solamente serán sanos, sino que serán libres. Y no solamente serán libres, sino que están destinados a ser felices en un mundo donde la felicidad la compran en la bodega del mundo, en la bodega del pecado. Que le cambian una sonrisa a costa de su alma, una sonrisa pasajera, una alegría pasajera. Pero Dios nos da el pleno gozo, la felicidad eterna, porque la palabra de Dios dice que Él vino a cambiar nuestro luto en alegría, nuestra endecha en baile, nuestro llanto en cántico de alabanza al Dios del cielo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, sé libre, solo cree la palabra. Para el que cree, todo le es posible. Nada hay imposible para Dios. En el libro de Dios, en la Biblia, el diccionario de Dios, no aparece la palabra imposible. Porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Dios te bendiga siempre. Recuerda esta palabra. Dios te ama y te da esta palabra de ánimo para que sepas que Dios te llamó a la libertad del Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios te bendiga. Amado hermano, hermana, Shalom.